Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren bien, que sus familias igual se encuentren bien. Y bueno, pues les agradezco nuevamente haberse reunido, haber aceptado esta clase. Pues vamos a iniciar el segundo tema que vamos a ver en esta última fase, en el tercer parcial. Tiene que ver con ya con problemas propios de mecánica de rocas, ¿no? Entonces, si ustedes abren, por favor, los que le compartí, que es el siguiente documento, que es Análisis Estable de Taludes. Vamos a trabajar, nos vamos a llevar por lo menos un par de sesiones en este caso, para hablar acerca de estos temas, porque es uno de los más importantes que se tratan dentro de la mecánica de rocas. Bueno, nos vamos a apoyar en este artículo que lo escribió Fernando Herrera Rodríguez, que es un geólogo máster en ingeniería geológica y lo escribió para una escuela en España, ¿no? Es un artículo que se me hizo muy fácil, muy adecuado, ¿no? Para este nivel que nosotros estamos viendo, ¿no? En mecánica de rocas. Entonces, pues vamos a empezar a hablar acerca de eso. Vamos a leer algunos extractos y bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Dice aquí que el buen conocimiento bueno, ¿por qué es tan importante el tema de taludes? Previo a leer lo que nos pueda decir aquí el autor. Bueno, pues en México y en el mundo se invierten muchos miles de millones de pesos, ¿no? En tratar de contener los taludes, ya sean naturales o los que nosotros generamos durante los cortes que hacemos para alojar nuestra infraestructura. Y pues regularmente el ingeniero civil pues siempre altera las condiciones naturales de los macizos rocosos, ya sea mediante cortes o terraplenes, y pues necesitamos garantizar que ese corte o ese terraplén pues tenga la estabilidad y la vida útil del proyecto, pues para que la podamos operar nuestra obra de manera segura, ¿no? Entonces existen diferentes tipos de problemas en taludes, ¿no? Si nosotros pudiéramos dividirlo, pues vamos a dividirlo uno que es en taludes en roca y otros taludes en suelos, de los cuales ustedes los taludes en suelos, pues básicamente ya han estudiado ese tema, ¿no? Nosotros vamos a ver taludes en roca, aunque cabe mencionar también que una roca muy alterada y muy fracturada, con un RQD igual a 0, pues puede comportarse como un suelo, es decir, se pueden presentar fallas circulares o semicirculares, pero nosotros nos vamos a enfocar más a nuestros problemas de estabilidad de taludes mediante su dimensionamiento en bloques para su estudio, ¿no? Entonces, vamos a leer un poquito aquí lo que dice en la introducción. Dice que el buen conocimiento del comportamiento del talud frente a posibles roturas repercute enormemente en los costos y en la seguridad. Por ello, las investigaciones de campo in situ y de laboratorio deben ser lo suficientes como para poder caracterizar en la medida de lo posible las características mecánicas del terreno, así como los posibles mecanismos de rotura. Entonces tenemos, vamos a diferenciar los métodos de cálculo de estabilidad de taludes, uno que es
método de cálculo a través de deformaciones y otro métodos de equilibrio límite. Los métodos de cálculo en deformaciones, el terreno, además de las leyes de estática, su aplicación práctica es de gran complejidad y el problema debe estudiarse aplicando métodos de elementos finitos o métodos numéricos, es decir, está fuera de nuestro alcance. Nosotros vamos a enfocarnos a estos métodos de equilibrio límite que pueden ser exactos o no exactos. Dentro de los métodos exactos, dice que la aplicación de las leyes de la estática proporciona una solución exacta del problema con la única salvedad de las simplificaciones propias de todos los métodos de equilibrio límite. Ausencia de deformaciones, factor de seguridad constante en todas las superficies de rotura, etc. Esto solo es posible en taludes de geometría sencilla, como por ejemplo la rotura planar y rotura por cuñas. Entonces nosotros vamos a ver estos dos. Vamos a hacer algunos ejemplos para estos dos tipos de falla, ¿no? Luego vienen los métodos no exactos, dentro de los cuales se pueden mencionar que el de dovelas o rebanadas es la más representativa, y dentro de ellas pues son métodos aproximados o métodos precisos o complejos, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene una clasificación, ¿no? de los tipos de métodos de análisis que existen. Entonces, tenemos métodos de equilibrio límite, métodos de cálculo por deformaciones, y tenemos los métodos exactos y los no exactos. Por ejemplo, los no exactos es la estabilidad global de la masa del suelo por método del círculo de fricción, los métodos dovelas, y tenemos los métodos aproximados de Felenius, Bishop, y los precisos de Morges-Price y Bishop-Rigurz. Permíteme un momento. Entonces, vamos a hablar de las fallas más sencillas que podemos analizar dentro de la estabilidad de taludes, y vamos a hablar primero de la rotura plana o falla plana o método de cuña, ¿no? Bueno, perdón, rotura plana o falla plana. Entonces dice que la rotura plana o rotura planar es aquella en la que el deslizamiento se produce a través de una única superficie de falla. Es la más sencilla de las formas de rotura posibles y se produce cuando existe una fracturación dominante en la roca y convenientemente orientada respecto al talud. Frecuentemente se trata de fallas que interceptan al talud. También puede producirse en terrenos granulares entre dos terrenos de buenas características resistentes. Se intercala un estrato de poco espesor de material con menos resistencia. Estos tipos de rotura no es muy frecuente, ya que deben darse las condiciones siguientes. Los rumbos o trazas horizontales del plano, del talud y del plano de deslizamiento deben ser paralelos o casi paralelos. Y los límites laterales de la masa deslizante han de producir una resistencia al deslizamiento despreciable. Bueno, entonces aquí se observa ya la superficie de rotura y regularmente también producen una sección triangular, ¿no? Bueno, estas condiciones permiten estudiar la estabilidad de talud como un problema bidimensional que se analiza considerando una rebanada de ancho de unidad limitada para dos planos verticales y perpendiculares al talud. Entonces, ¿cómo se va a representar en un estereograma? Bueno, pues vamos a tener una concentración de puntos en esta parte. Vamos a poder dibujar el círculo máximo que representa el talud. Luego vamos a tener un círculo máximo que representa el plano correspondiente. Regularmente son paralelos. Y bueno, pues aquí también vamos a poder observar la dirección de deslizamiento. Cuando tengamos estas características en cuanto a nuestras fallas y nuestro talud, o sea, un talud o un círculo que represente el talud y otro círculo que represente la falla, y sean paralelos, pues estamos hablando de una falla plana, ¿ok? Estamos hablando de este tipo de fallas.
¿Cómo se va a realizar el análisis de estabilidad de una rotura plana? Bueno, pues dice, en el caso de una rotura plana, el factor de seguridad se obtiene de forma directa como cociente entre las fuerzas que tienden a producir el movimiento y las fuerzas resistentes. Al calcular el factor de seguridad de esta manera se supone implícitamente constante a lo largo de toda la superficie de rotura, lo cual se acepta a pesar de no ser estrictamente cierto. Entonces, dice, el caso más general se considera que el plano de deslizamiento se encuentra limitado en la parte superior por una grieta de tracción que se puede suponer plana, total o parcialmente llena de agua. El plano de rotura aparecen presiones intersticiales que dependen de la situación de la línea de saturación y que dependen de la situación de la línea de saturación y las características del terreno. Entonces, bueno, esta es la ecuación general del factor de seguridad, donde viene representado la parte superior es la resistencia y la parte inferior es el volumen o las fuerzas deslizantes, ¿ok? Entonces, aquí aparecen bueno, vamos a ver cuáles son las variables, y donde C es la cohesión, que aparece en esta parte, que es la C', y es el ángulo de fricción interna que aparece acá, tangente de phi. A es el área, ahorita vamos a ver dónde está esa área, o el área de la superficie de deslizamiento supuesta de dicho por unidad. Esta sería el área, aquí, inclusive aquí está marcada, ¿no? Luego dice el peso de la masa deslizante supuesta por un ancho de unidad. Xp, que es el ángulo que forma el plano de deslizamiento con la horizontal, que es este ángulo, Xp. U es el resultante de las presiones intersticiales que actúan en el plano de deslizamiento. Delta es el ángulo de la forma de la grieta. Beta es la resultante de las presiones intersticiales que actúan sobre la grieta de detección, y G es la aceleración de la gravedad. Entonces, bueno, aquí aparecen todas las variables de esta ecuación para poder hacer el cálculo correspondiente. Entonces, dice que la fórmula es aplicable al caso de que no exista en el terreno haciendo aceleraciones. Bueno, en este caso dice que esta fórmula en general todavía no incorpora la aceleración de los terremotos, es decir, la aceleración vertical y horizontal es igual a 0, y al caso en que se considera un terreno seco, es decir, la presión intersticial o la presión U o B es igual a 0. Entonces dice aquí que es Hock-and-Bray en 1977 desarrollaron unos ábacos que facilitan el cálculo de factores de seguridad frente a rotura plana, y a continuación se describe el planteamiento desarrollados por ellos. Bueno, dice 1, dice el talud, se parte de las siguientes simplificaciones. El talud de estudiar es un plano de inclinación T. La superficie queda por encima del talud, es un plano horizontal, no se consideran efectos sísmicos, la grieta de tensión es vertical, de tracción es vertical, es decir, esta grieta, y se supone una distribución triangular de las presiones intersticiales, que es en este caso, ¿no? Aquí aparecen las presiones triangulares, y que actúan sobre la base de la masa deslizante y sobre la grieta de tracción. El valor máximo se da en ambos casos en la intersección entre las dos superficies. Entonces, como comentamos desde el inicio, es un problema bidimensional, y tenemos este caso, ¿no? Cuando la grieta está en la parte superior del talud, o también podemos tener este otro caso cuando la grieta está en la parte inferior o en medio del talud. Esta sería la parte superior y esta sería la parte media del talud, y también se pueden desarrollar algunas ecuaciones. Bueno, entonces dice que aquí, asumiendo estas simplificaciones, se puede obtener el factor de seguridad anterior. Bueno, lo primero que tenemos de hacer es determinar A, que es la superficie en contacto con el plano de falla,
B, que es la presión de poro o la presión intersticial. U, que también viene siendo el empuje generado por la fuerza del agua. Este sería el peso de la cuña cuando es el caso A, y para el caso B, este sería el peso de la cuña. Nuevamente, el caso A es cuando tenemos la grieta de tracción en la parte superior, y el caso B es cuando la grieta de tensión afecta o está afectando en la parte media del talud. Y bueno, aquí vienen algunas consideraciones, donde H es la altura del talud, Z es la profundidad de la grieta de tensión, ZW es la altura del agua de la grieta de tensión, y gamma es el peso específico de la masa deslizante. Gamma W es el peso específico del agua. Y por aquí dice que Herrera, un autor, en 1995, ya tiene un rato, elaboró un programa informático para la simplificación y rapidez de los cálculos. Dicho programa calcula el factor de seguridad de un talud con posibilidad de rotura del tipo planar, aplicando las formulaciones de Joachim Brey en 1977. En dicho programa, que el denominó plano, se pueden considerar taludes con presiones intersticiales, grietas de tracción, existencia o no de terrenos, anclajes y una diversidad de cosas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Les voy a pedir a ustedes que que metemos estas dos, o que metemos este factor de seguridad dentro de una hoja de cálculo para hacer la programación correspondiente. Bueno, pues nosotros tenemos un programa, pero si tenemos Excel, podemos, sin problema, pues, hacer esta ecuación o modelar esta ecuación en Excel para poder obtener resultados rápidos del factor de seguridad. Por aquí aparece cuando el factor de seguridad es menor a 1, o cuando el factor de seguridad, cuando el factor de seguridad es menor a 1, necesitamos colocar anclajes. Los anclajes son elementos estructurales que se colocan al talud precisamente para incrementar la resistencia, es decir, vamos a aumentar el numerador en esta ecuación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el anclaje va a actuar tanto en el numerador como en el denominador, pero lo va a hacer de mayor manera en la parte del numerador. Entonces, esa T lo coloca en la parte superior, tanto en la inferior. Acuérdense que T es el coseno, es el componente horizontal del anclaje, o la fuerza de anclaje, y T es el componente vertical, siendo el componente vertical menor. Entonces, en todo caso, pues aquí aumenta la resistencia y aquí disminuye los pesos. En ambos casos, pues es benéfico para la estabilidad del talud. Entonces, si nosotros comparamos esta ecuación con la ecuación general que tenemos aquí arriba, lo único que estamos haciendo es aumentar aquí T, coseno del ángulo delta, del ángulo de aplicación del talud, que es teta. Aquí lo vamos a sumar y aquí lo vamos a restar. O sea, sigue siendo esta misma ecuación general, pero en esta última ya está considerado la tensión producida por el anclaje. Entonces, les voy a pedir, por favor, que pues de tarea para el día martes tengan este primer ejemplo resuelto de esta ecuación, ¿ok? Entonces está muy sencillo, tenemos que programar esta ecuación en Excel, meter estos datos y obtener, pues, en teoría, estos resultados, ¿no? Entonces, el primer problema de ejemplo numérico para una falla plana
es un talud de una altura de 42 metros, con una inclinación del talud de 75, una inclinación de la superficie de falla de 25, una Z, que es la profundidad de la superficie de la profundidad de la grieta de tensión de 16 metros, la cual está llena de agua a 8 metros. Estas son los datos, y las características resistentes son una cohesión de 5 toneladas por metro cuadrado y un ángulo de fricción interna de 32. El peso específico es de 2.45 toneladas por metro cúbico, y se pide calcular el factor de seguridad considerando primero la existencia del terremoto con punto 3 y punto 2 de aceleración vertical y horizontal respectivamente, y calcular la tensión de anclaje necesario para un factor de seguridad igual a 1.5. Entonces, si nosotros, bueno, ¿cómo vamos a resolver esta ecuación? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es calcular A para, bueno, para ese caso en específico es una condición A. Entonces, para el caso A, bueno, pues aquí se calcula el peso, el A, que es el área o la superficie de contacto de la superficie de falla, se calcula de esta forma. Otra vez, la presión intersticial, el empuje de estas dos formas, y bueno, pues vamos a tratar de resolverlo y llegar a estos resultados. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes lo van a hacer en casa, y vamos a corroborar el día martes que esto haya sido correcto con alguno de ustedes. Yo voy a elegir a alguno de ustedes para que nos lo explique, y por favor, cómo llegó a estas soluciones. Si existen dudas o preguntas, bueno, pues el día martes mismo vamos a resolverlas, y vamos a dejar por lo menos otros dos ejercicios para que ustedes afinen, por un lado, su hoja de cálculo, y puedan tener ya una hoja correcta para poder resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, sí se los voy a dejar de tarea para que ustedes lo hagan, y bueno, pues ahí, conforme ustedes vayan haciendo la programación en Excel, pues les van a salir dudas, y esas mismas dudas, pues las aclaremos ya sea el martes, y los que tengan ya resuelto el tema, pues también se vale participar, y pues aquí lo vemos, ¿no? Yo tengo mi propia hoja de cálculo y la vamos a resolver, pero sí me gustaría que ustedes pues trabajaran en este primer problema. ¿Dudas hasta aquí? Jóvenes, pueden. Ajá. El punto, ¿es únicamente el punto 1 o también los otros dos puntos? No, tienen que calcular todo. Ah, ok. O sea, bueno, intentar calcular, ¿no? O sea, es muy sencillo, porque finalmente lo que tienen que hacer aquí es, para calcular esta tensión de anclaje, lo que se hace es, de aquí se despeja T, ¿no? Sí. O sea, determinamos primero el factor de seguridad que tenemos sin el anclaje, y después, ya teniendo todas estas variables resueltas, podemos despejarte y ver con qué T satisfacemos un factor de seguridad igual a 1.5. Y bueno, pues aquí nos dice calcular el ángulo de inclinación de anclaje para que la misma tensión, bueno, para que la tensión sea mínima, ¿no? Entonces, por aquí también ya les ponen los resultados, y ustedes pueden pues revisar, ¿no? Que sí están haciendo correctamente, o van a tener su hoja de cálculo bien, ¿no? Okay. Entonces, es una clase cortita el día de hoy, pero sí me gustaría que ustedes ya vayamos avanzando con esta hoja de cálculo, que ustedes mismos desarrollen, traten de hacer el esfuerzo de manera personal, ¿no? O sea, realmente no está complicado, pero
sí traten de hacerlo de manera personal para que ustedes mismos lo desarrollen, dentro de su hoja de cálculo hagan sus propios esquemas, como están aquí, pues para que en algún momento pues tengan pues idea, ¿no?, de qué significa cada variable, y en todo momento pues sepan de qué están hablando, ¿no? Entonces, pues sí, se los voy a dejar. Como lo digo, para mí, bueno, personalmente se me hace sencillo. Probablemente para ustedes tengan alguna cierta dificultad, pero no es cosa del otro mundo. Una vez que están ustedes metiendo los valores en las celdas correspondientes, pues van obteniendo sus propias conclusiones, y bueno, pues les desafinarlo, ¿no? Como les comento al final, que tengamos confianza en nuestra hoja de cálculo para poder resolver este tipo de problemas que, como bien dice pues es de los problemas más sencillos que podemos resolver, ¿no? Ya en el examen correspondiente, pues ya lo van a hacer a manita, ¿no? Cuando regresemos ahora a clases después de junio, ¿no? Pero bueno, por lo pronto ya lo tienen programado. ¿Correcto? Bueno, también nuevamente insisto en que, bueno, pues el 99% de ustedes pues fue puntual al llamado, y pues les agradezco. Y pues los que no, pues ahora sí que con la pena no los voy a dejar pasar, porque pues ya es demasiado tarde, ¿no? Ya entran a las 6:20, pues ya vimos en este caso gran parte de lo que teníamos que ver, y pues no tiene mucho sentido. Mejor por ahí he visto que graban las clases y luego las pasan, nada más no las suban a YouTube, y ya, ¿no? Bueno, demasiado tarde. demasiado tarde. Bueno, nada más es para acá, que quede entre nosotros. Ya les dije que, bueno, les comparto, por ejemplo, este tipo de problemas, pues también ya existen softwares comerciales. Por ahí yo voy a tratar de, a ver si la siguiente semana ya les debo muchas cosas, pero la siguiente semana tengo algunos softwares que nos permiten resolver este tipo de problemas, y pues son muy dinámicos, muy entretenidos. No sé si por ahí ya existan también esos softwares piratones. En su momento los vamos a conseguir para que ustedes pues también los tengan, ¿no? En algún momento pueden utilizarlos. Pero pues realmente, como les comento, no es cosa del otro mundo. Si nosotros seguimos esta ecuación del factor de seguridad general, pues, y lo programamos, pues, no tenemos problemas en poder resolver este tipo de fallas, pues cuando se nos presenten, ¿no? No requerimos un software así muy sofisticado, ¿no? Con que lo entendamos el problema y nuestra hoja esté bien calibradita, pues, sin ningún problema podemos utilizarla, ¿ok? Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la reunión, y les pido que trabajemos esto y lo revisamos nuevamente el día martes, junto con el día martes, pues les encargo, ya tienen una primera tarea. Ahorita no tenemos mucha prisa, ¿no? Con los temas, entonces pues vamos a irla llevando ahí con calma, ¿sale? Sí. Bueno, entonces pues que tengan un buen fin de semana, pórtense bien, quédense en casa, y pues que ya pronto pase todo esto, ¿sale? Bueno, cuídense, jóvenes. Buenas tardes, buenas noches.